Libro de Hechos 3:19, primer texto bíblico. El segundo texto bíblico, Hechos capítulo 9. Segundo texto bíblico, Hechos capítulo 7:58. Primero 3:19 y 7:58. Vamos a leer ese texto bíblico. Primera base bíblica, Hechos 3:19. Y segundo texto bíblico, Hechos 7:58. Leemos la palabra del Señor. Cuando usted encuentre, diga amén. Puede compartir la Biblia con alguien que esté a su lado en esta mañana. Leemos a una voz Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una vez más, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos con el siguiente texto bíblico de Hechos 7:58. Vamos a leer del 57 en adelante. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron a sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Soberano Dios eterno, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos en esta mañana que nos enseñes, nos formes, nos recuerdes tu palabra, que podamos aprender la sana doctrina, Señor. Esa doctrina que es fundamento para cada creyente, cada cristiano. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Por favor, tenga la bondad de tomar asiento. Estamos estudiando las doctrinas fundamentales para la salvación de nuestra alma. Hemos venido estudiando entre ellos lo que Dios es. Dios es soberano. Dios es el creador. Dios se manifestó en carne. Él es invisible, Él es omnisciente, omnipresente y otros atributos de lo que Él es y lo que Él nos ha dado. Él, siendo soberano, nos ha dado su gracia, un favor inmerecido, la fe que procede del soberano Dios y los pasos que debe dar el hombre arrepentido, el hombre que tiene un encuentro con Dios. Entre esos pasos está el arrepentimiento, está la conversión y está el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados, los pasos que debe dar el hombre, y la obra exclusiva de Dios, que es la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el domingo anterior estuvimos viendo sobre el arrepentimiento. Eso miramos el domingo anterior, sobre el arrepentimiento. Mirábamos que el arrepentimiento es el cambio de mente, cambio de pensamiento, un cambio total, un cambio de conducta. Es el arrepentimiento que viene de parte de Dios. Y el arrepentimiento, según Dios, produce vida. El arrepentimiento, según Dios, produce salvación. Pero el arrepentimiento del mundo produce muerte. El arrepentimiento del mundo viene a ser solamente un remordimiento, ¿sí? Un remordimiento. Y uno de los personajes que os conoce es que Judas no se arrepintió, aunque devolvió los siclos de plata, las monedas. Lo que Judas tuvo fue un remordimiento.
no arrepentimiento. Porque si se hubiera arrepentido, no se hubiera ahorcado. Así que Judas tuvo un remordimiento. Y los teólogos lo llaman, la palabra para el arrepentimiento según Dios es metaneo, ¿sí? Un cambio de actitud, de propósito. Eso es el arrepentimiento según Dios que miramos el domingo anterior. Estoy haciendo un resumen, ¿sí? Que es producto de oír la predicación del Evangelio a través de su Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el ejemplo allí, el hijo pródigo, un arrepentimiento verdadero, pero según el mundo produce muerte, y el mundo es la palabra metamelomai, que es entristecerse, remordimiento, sentirse mal. Entonces, eso es lo que Judas vivió, según la palabra griega metamelomai. Solo tuvo un remordimiento, que el arrepentimiento no es igual que el remordimiento. El arrepentimiento hay cambio para bien, el remordimiento no. Por eso el arrepentimiento según Dios produce vida, y el arrepentimiento o remordimiento según el mundo produce muerte. Y es el caso de Judas, que se ahorcó, dice un escritor, y se quebró aquella rama y cayó y se partió. Bueno, en esta mañana vamos a mirar el otro punto que tiene que ver con la conversión, ¿sí? Entonces hoy vamos a mirar el siguiente punto, 5.5, la conversión, ¿sí? Son los pasos que da el hombre al conocer a Dios. Entonces ya vimos el arrepentimiento, punto 4. Ahora vamos a mirar el punto 5, que es la conversión, ¿sí? Una doctrina fundamental, la conversión, ¿sí? Que es volverse de un estado pecaminoso, ¿sí?, a un estado de santidad, ¿sí? A un estado de santidad, ¿sí? Volverse, conversión, de la desobediencia a la obediencia a Dios. Entonces, la conversión. Entonces, ¿cuál es su tema en esta mañana? La conversión. Entonces, ¿qué es conversión? Volver, regresar, volverse hacia Dios. Eso es conversión, volverse a Dios. Del mundo hacia Dios. De la oscuridad a la luz. Entonces eso es conversión, volver, regresar, volverse hacia Dios. Retornar también es conversión, retornar. Si alguien se alejó de Dios, si alguien está distante, y si alguien está de vacaciones en el mundo donde solo hay muerte, vuélvase a la vida y salga de la muerte a la vida. Por eso conversión también es retornar. Retornar a Dios, eso es conversión. Entonces, volverse a Dios del pecado en arrepentimiento y fe y obediencia por aquellos que no conocen a Dios o quienes se han alejado de Él. Entonces, otro concepto de conversión: volver a Dios. 10:58, el reloj, manos diáconos, ¿sí? Por favor. Está atrasado ese reloj, ¿sí? Entonces, volverse a Dios del pecado en arrepentimiento, fe y obediencia por aquellos que no conocen a Dios o quienes se han alejado de Él, ¿sí? ¿Qué dice Hechos 3:19? Aquí nos dice la doctrina del arrepentimiento y de la conversión. Así que arrepentíos y convertíos. O sea, ¿volverse a dónde? A Dios. Volverse a la palabra. Volverse de la incredulidad de aquellos que dicen ver para creer. Salga de allí y vuelva
donde aquellos que primero creen y después ven, ¿sí? Primero se cree y después se ve. Eso es en Dios. Entonces, de la incredulidad a ser creyentes, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempo de refrigerio. La gente quiere ayuda, pero busca una ayuda material. Voy a ir a su iglesia para que me ayuden y me regalen una fundita de comida. Eso es lo que busca el hombre. Voy a ir a su iglesia para que me ayuden con una ofrendita. Pero sigue pecando, sigue gastando, fumando cigarrillo en la esquina, sigue en desobediencia y así quiere que Dios lo ayude. Y a veces viene el comité, ay hermano, mire, vino. Los panes y los peces son para los hijos, ¿sí? Usted no se ponga a ofrecer ayudas, que se arrepienta y se convierta y Dios le proveerá lo que le haya falta. Pero el problema es que a veces queremos ser más buenos que Dios. Le sigue apoyando y es triste. A veces uno va y regala una moneda y después uno se arrepiente de haberle regalado, porque lo ve al otro día fumando en la esquina un cigarrillo. Lo que usted le dio no lo invirtió, sino para mal. Por eso Jesús dijo, y tiene razón, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que no podemos ser más buenos que Dios. Hay que ser justos, equitativos, pero los panes y los peces son para los hijos. Y algún día a uno le gustó que le ayudaran, que le dieran de comer, que lo atendieran, y fueron tras Jesús. Y Jesús se ayudó, le dio de comer primero a 5,000 judíos, alimentó con panes y peces a 5,000, un milagro para los judíos. Y después alimentó a 4,000 en territorio gentil, Decápolis, 10 ciudades. Dios les dio. Pero cuando lo buscaron, no porque querían oír la palabra, lo buscaban a Jesús no porque quería que les enseñase. Y Jesús, que sabe los pensamientos, que sabe lo que pensamos en nuestro ser interior, Jesús, ¿qué le dijo? Ustedes me buscan porque les di de comer pan. Vienen a la iglesia no porque realmente buscan, no, que buscan una ayuda material. Y por eso a veces, ¿y dónde está el pastor? ¿Y dónde está? Y buscan al pastor y usted da información. Por eso necesitamos que la predicación del arrepentimiento y la conversión. Y el resto Dios no tiene a nadie mendigando. Dios le va a dar un pan completo. Pero si vive, por eso dice, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempo de refrigerio. Entonces, si queremos días mejores, si queremos tiempos de refrigerio, esos solo vienen de la presencia del Señor, ¿sí? Solo de allí pueden venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso conversión es el volverse de una posición a otra, es regresar y volverse, es un sometimiento, de un sometimiento a Satanás al dominio de Dios. Eso es, de un sometimiento de Satanás a el dominio de Dios. Entonces necesitamos estar en Dios. De la posición de desobediencia a la obediencia de Cristo. Eso es conversión, ¿sí? Cuando usted obedece y dejó la desobediencia, está en una posición de conversión. Conversión. Dejamos la desobediencia para obedecer a Cristo. Eso es conversión. Es el retorno a la palabra de Dios. Retomar la Biblia, leer la Biblia, estudiar, escudriñar. Haga una diferencia entre una ciudad de Israel y haga una diferencia entre una ciudad gentil. Entre un rey
de Israel y otro rey que no fue de Israel. Entonces eso es conversión, hermanos. Tenemos que enseñar. Por eso vemos la conversión de Saulo de Tarso, ¿sí? Siendo un perseguidor, él deja de ser perseguidor y pasa a ser el apóstol de los gentiles, de las naciones, el apóstol de los gentiles. Entonces vemos una conversión. Deja lo que era antes, que era un fariseo celoso. Antes de su conversión era un judío fariseo muy estricto, celoso de la ley. Y él dice en los escritos, fariseo de fariseos, un perseguidor de los seguidores de Jesús, y estaba presente y aprobaba el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano o testigo cristiano. Hechos 7:58. Entonces miramos, Saulo deja de ser Saulo y pasa a ser, ¿qué? Pablo. Porque el objetivo de Saulo era eliminar a los cristianos, persiguiendo a los creyentes. Pero cuando alguien nos persigue a nosotros, hay alguien que nos defiende, y es Jesús el Señor. Saulo de Tarso perseguía a los seguidores de Jesús, y un día el Señor se le aparece y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres? Y Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso nosotros tenemos alguien que nos guarda y nos cuida, y es Dios. Por eso cada vez que salgamos, siempre oremos, invoquemos el nombre de Jesús antes de salir de nuestra casa, nuestro trabajo, ponernos en las manos del Señor. Entonces, Dios es quien cambia y transforma. Saulo era un nombre hebreo que venía de Saúl, que significaba rogado o ha sido pedido al Señor. Hebreo. Le pusieron recordando que uno de los reyes de Israel fue Saúl, y Saulo es de origen hebreo y viene de Saúl. Mientras que Pablo es el otro nombre romano, o la nacionalidad romana que tenía Pablo. O sea que su origen es un judío, un israelita, pero por estar viviendo en una ciudad, cuando nació también en una ciudad romana, recibió la nacionalidad romana. Y Pablo en romano es Paulus en latín. Paulus en latín, que significa pequeño, humilde o débil. Eso significa, sí, Paulus o Pablo. Entonces pregunta, ¿verdadero o falso? Saulo viene del hebreo Saúl, que significa rogado o pedido a Dios. Verdadero. Paulus, nombre en latín, que es Pablo, significa pequeño o débil. Respuesta verdadera. Uno era un nombre hebreo y el otro era un nombre romano, ¿sí? Saulo hebreo y Pablo era un nombre romano. Así que él, después de su conversión, es conocido como el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, Hechos 7:58, miramos la conversión de Saulo de Tarso. El momento de su conversión, dice Hechos 9 del 1 al 18, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y lo dejó ciego por 3 días, ¿sí? O sea que el que ama también corrige, ¿sí? El que ama también castiga.
Y el castigo es parte de la corrección. Pero no es que le dio 39 azotes menos uno, no, no, no. Él le tocó los ojos. Por eso cuando él iba en su cabalgadura, como que el sol en todo su cenic, en toda su potencia, dirigido a la parte oftalmológica, los ojos, y quedó ciego 3 días. ¿Para qué? Para que recapacitara y entendiera que con quien estaba enfrentándose no era solamente con los creyentes en Jesús, sino que era con Dios mismo. 3 días. Y Ananías lo visitó porque el Señor lo mandó a Ananías. Y Ananías como que tiene un poquito de miedo humanamente. Dice: Señor, pero ese hombre es malo. Yo he escuchado tantas cosas que ha hecho, y lo último que escuché fue que fue cómplice de la muerte de Esteban. Y el Señor le dijo: tranquilo, anda, ora por él. Y Ananías le impuso las manos y Saulo recuperó la vista, dice Hechos 9, 17 al 19, y volvió a mirar. Así que Dios, la invitación que Dios hace sigue abierta para todos. Pero también cuando alguien ataca la obra de Dios o se opone a la obra de Dios, Dios actúa de una manera sobrenatural, así como actuó con Saulo de Tarso, que después es llamado Pablo, apóstol de los gentiles. Dios también sabe estrategias y técnicas. Por las buenas, ¿sí? Él actúa bien. Pero si alguien lo presiona y si alguien está contra él, Dios también actuará, porque Él es la autoridad, y con autoridad actuó contra Saulo. Así que no mirar varios días, no miró 72 horas. Imagine qué pensaría Saulo allí. ¿Será que me voy a quedar ciego toda la vida? ¿Qué pensaría él? Esto me pasa por haber sido cómplice de matar al primer testigo, Esteban. Pero sin embargo Dios le dio ese tiempo. ¿Para qué? Para su conversión, para su arrepentimiento y conversión, ¿sí? Entonces, qué importante este ejemplo de conversión. ¿De quién? De Saulo, ¿sí? El perseguidor a Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿sí? Fue bautizado y a partir de ese momento su vida cambió por completo. Entonces, un ejemplo de conversión. Por eso dice Santiago 5:19: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿qué es eso? Conversión. Le hace volver, ¿sí? Entonces, hacerle ver el error para que vuelva, recordarle. La conversión, según la Biblia, es un acto de la gracia de Dios que capacita al ser humano para volverse del pecado a la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué es conversión? Volverse del pecado a la fe en Jesucristo, resultando en una nueva vida transformada por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, mire, usted tiene que aprender a diferenciar entre un arrepentimiento verdadero y uno que no es. No es que oramos, pastor, y hasta lloró, pero sigue en el baile, sigue en la borrachera, sigue en el vicio, y aunque ha llorado. No es que ahora sí se arrepintió porque volvió a llorar, pero sigue igual, no hay cambio. No es que sí cargaba la Biblia y también cargaba el cigarrillo al lado, es que así cargue la Biblia, no hay cambio. Y eso no es arrepentimiento. El que realmente se arrepiente deja que Dios obre en su vida. El que realmente se arrepiente, se puede mirar el fruto del Espíritu Santo, el fruto según Dios. Pero ¿qué fruto tiene? Vele, mírale qué fruto da. Ese fruto no es del Dios. Si anda golpeando, maltratando al compañero de trabajo,
si se pone a hacer una puñetiza en la esquina, si la amenaza, si insulta, eso no es de Dios. Ahí no hay arrepentimiento. Por eso usted tiene que mirar, hermano, ¿qué es el arrepentimiento? Según Dios produce vida. Pero el arrepentimiento según el mundo solamente es arrepentimiento porque vuelve a hacer lo mismo. Y hay términos duros, pero ahí están para aquellos que dicen arrepentirse, pero solo se remorde. El perro vomita y se come otra vez su propio vómito. Ese es el hombre que dice que ama a Dios, pero sigue revolcándose en el pecado, en la mentira, en la idolatría, en la fornicación, en el adulterio. Ahí está metido. Y le dice a usted: no, es que yo sí amo, yo sí creo en Dios, pero mira cómo está. Y la otra figura es la puerca lavada. Dice que ama a Dios y sigue pecando. Dice que cree en Dios y sigue igual. Se lavó hasta con agua de lluvia, le lavó a la cerda, pero se descuidó usted y otra vez. Así es el hombre que no se arrepiente, que juega con Dios y con Dios no se juega. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muertes un alma y cubrirá multitud de pecados. Sé que estamos llamados también, cuando usted ve a alguien por allí que algún día vino a la iglesia, recuérdele que Dios lo está esperando. Invítelo, y si usted puede, saque una tarde, un fin de semana y dígale: mira, yo te voy a venir a ver el día sábado, o el día jueves, el día martes, te vengo a llevar al culto, así que por favor. Usted está haciendo una acción de que ese hombre o esa mujer recapacite. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, ¿sí? Entonces, los pasos que da el hombre al conocer a Dios. Sí, está otro paso que es el bautismo. Hermanos, el bautismo. Ya se arrepintió, ya escuchó la palabra, ya se convirtió. Ahora, ¿qué otro paso le falta? El bautismo para perdón de pecados, ¿sí? El bautismo para perdón de pecados. No, es que yo ya ofrendo, sí, bien, yo voy a los cultos, sí, pero necesitas el bautismo. Necesitas que Dios te perdone, ¿sí? Hay un perdón de parte de Dios, ¿sí? Que Él te perdona todos tus pecados de ahí hacia atrás. Pero también hay un perdón paternal que es para el que está en Cristo Jesús. Entonces el bautismo es un mandamiento de Dios. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso este mes hemos decidido inscribir a todos para el próximo domingo reunirnos con ellos y mirar un horario y poderles dar la enseñanza para el bautismo en el nombre de Jesús. Y después que nos reunamos veremos una fecha, un horario para trabajar con ellos, especialmente con ellos, porque necesitan el perdón de sus pecados. Entonces, y si alguien todavía no está inscrito, inscríbase, todavía tiene tiempo para el seminario para aspirantes al bautismo en el nombre de Jesús. Felicitarles por los que ya se han inscrito, y el Señor irá añadiendo el bautismo. El bautismo es para perdón de pecados en el nombre de Jesús. El bautismo es por inmersión. La palabra inmersión es sumergir el cuerpo en el agua, inmersión. Sea en un río, sea en el mar, sea en una piscina de agua, lo importante es que el cuerpo se sumerja. Eso es símbolo de sepultura. Aunque hay un bautismo también por aspersión, y el bautismo por aspersión no es bíblico, no es apostólico, que le coge una agüita y le moja la cabecita y ya. Eso es aspersión. El bautismo de Jesús fue por inmersión en el río Jordán. Entonces el bautismo es en el nombre de Jesús. Por eso el texto está allí. A ver, léalo por favor, usted que está ahí, léalo.
¿Salvo de qué? Salvo del juicio que vendrá al mundo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿sí? ¿Salvo de qué? Salvo del dominio del pecado. Porque el hombre quiere cambiar, quiere ser diferente, pero vuelve a lo mismo. Malos deseos. Dios quiere salvarlo. Otros están esclavos. Le han hecho hechicerías, brujerías. Jesucristo puede librarlo, ¿sí? Entonces, salvo, hay muchas cosas. Salvo de la condenación. Mas el que no creyere, el incrédulo, será condenado. ¿Y qué es la condenación? Es el juicio después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Después de la muerte hay una resurrección para salvación y condenación. El que muere en Cristo resucita para salvación y pasa al tribunal de Cristo. Por el que muere sin Dios, resucita para condenación al gran trono blanco, para condenación. Así que por eso dice, el que creyere será salvo, salvo de la condenación. ¿Sí? El que creyere será salvo, más el que no creyere será condenado, y la condenación es el juicio después de la muerte. Entonces, ahí está el mandamiento del bautismo para todo ser humano, ¿sí? La razón para bautizarse es para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados, ¿sí? Esa es la razón del bautismo. ¿Por qué? No es que yo soy bueno, yo ayudo, cada diciembre yo regalo caramelitos, cada diciembre regalo galletitas, y yo sí hago buenas obras, pastor. Eso no te salva, porque eres pecador. Porque nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva. Y por pecado entró por el mundo por un hombre, y así pasó la muerte a todos. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Y como todos pecaron, está destruido de la gloria de Dios. Así que para ser salvos necesitamos arrepentimiento, conversión y el bautismo para perdón de los pecados. Hechos 2:38, 3:19, 22:16, Efesios 5:26. La razón es para perdón. Perdonarnos nuestros pecados. Entonces, ¿para qué es el bautismo? Ahí está, para perdonar los pecados. Significado del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Significa muerte y sepultura al pecado. Muerte al pecado. Muerte al vicio de las villas. Muerte al baile. Muerte a la mentira. Muerte a todo lo que se llama pecado. Y sepultura al pecado. Y una resurrección a una nueva vida con Cristo. Eso es el bautismo. Identificados con Cristo, crucificados con Él. O sea que muere, crucificado. Por eso dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que no te puedes mover y no puedes golpear a nadie ni a cachetear a nadie. Pero algunos se bajan de la cruz y quedan colgados con un clavo y quieren cachetear y golpear a los otros. No, crucificado, no se baje de allí. Y si alguien se está bajando, hay que volverlo a clavar otra vez para que no se baje de allí. Y no ande golpeando a nadie ni maltratando a nadie. Crucificados con Él. Sepultados con Él. El momento que es sumergido en el agua, eso es una figura de sepultura. Figuradamente, se lo sepulta, se muere, ¿sí?, al pecado, a los vicios. Y el momento que sale del agua es tipo de resurrección en Cristo. Entonces ahí está, identificados con Él. Pregunta, crucificados con Él juntamente, sepultados con Él y resucitados con Él. Eso es el significado del bautismo. Ahí está. Entonces, hermanos, por eso no necesita usted cargar 2, 3 machetes en el carro, ahí en la moto, porque dijo alguien por ahí, es que cuando a mí me bautizaron me dejaron la mano afuera. Excusa de culpable, ¿sí? No venga con esas cosas. La fe es en el Señor, no en el machete ni en la repetidora, no, la fe en la palabra de Dios, ¿sí? Así que ese significa el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Muerte y sepultura al pecado y una resurrección a una nueva vida
en Cristo Jesús, identificados con Cristo, crucificados con Él, y sepultados con Él, y resucitados con Él. ¿Quiénes pueden ser bautizados? Aquellos que se han arrepentido genuinamente, ¿sí? Para bautizar a alguien necesita que se haya arrepentido. Se haya arrepentido, ¿sí? Los niños no se bautizan, ¿sí? Sino que se los presenta al Señor para su bendición. San Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, para presentarle en el templo. Entonces, para que se invoque el nombre de Dios. Por eso los niños, los padres que son casados y son bautizados, pueden presentar a sus hijos. Entonces los niños se los presenta al Señor para su bendición. El verdadero bautismo, ¿cuál es? El verdadero bautismo es en el nombre de Jesús. Modo debe ser por inmersión, introducción total dentro del agua. Eso es la forma, inmersión, ¿sí? Inmersión. Un poco lento esto. Entonces, inmersión. Fórmula debe ser en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Esa es inmersión y es en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Jesús, porque del griego, ¿sí? Jesús, Salvador, Soter, Salvador. Y Jesucristo es una palabra compuesta de Jesús, Salvador, y Cristo es el Mesías para los hebreos, y en el término griego, el ungido, ¿sí? Entonces, en el nombre de Jesús. Por eso Hechos 2:38 nos da, ante la pregunta, ¿hay varones? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro le responde en Hechos 2:38, que es en el nombre de Jesucristo. Entonces, en modo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Cuántos años tenía? Aproximadamente 30 años de edad. ¿Sí? 30 años de edad. Jesús no se bautiza porque era un pecador, sino para darnos un ejemplo, ya que todos nosotros, para estar aquí, hubo una comunicación, un encuentro entre un espermatozoide y un óvulo, ¿sí? Pero en el caso de Jesús no hubo espermatozoide humano, no hubo en el caso de Jesús. Por eso es algo sobrenatural. Y eso es ser engendrado por el Espíritu Santo. A diferencia de todo ser humano, que siempre hay un esperma y un óvulo. El esperma el hombre, el óvulo la mujer. Pero en el caso de la manifestación de Dios en carne, no hay esperma, solo se encuentra un óvulo. Por eso es un nacimiento sobrenatural, engendrado por el Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan Jordán para ser bautizado por él. Entonces, el modo está allí: inmersión, ¿sí? Y en el nombre de Jesús, ¿sí? Ese es, ¿qué? La fórmula, en el nombre. No es como otras religiones se bautizan en nombres de muertos. Ah, como tu abuelito no se arrepintió, entonces lo bautizan en el nombre del abuelo que murió. Eso es antibíblico, eso, aunque eso existe también. Pero el verdadero bautismo está allí, e inmersión, y es en el nombre de Jesús. Entonces Jesús es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y Mateo 3:13, Marcos 1:9, que son textos paralelos, y Lucas 3:23 nos dan aproximadamente la edad de 30 años. ¿Por qué 30 años? Porque para ser rey en Israel necesitaba la edad de 30 años. ¿Sí? Para ser un sacerdote necesitaba tener 30 años. Entonces la edad, ¿sí? Y aquí Jesús, que es el Salvador, el Mesías, cumple.
en el nombre de Jesús. El bautismo es en el nombre de Jesús. Por tanto, ya se discípulo a todas las naciones, bautizándole en el nombre. Ahí está la parte gramatical histórica del Padre. Padre es un título, Hijo es un título y Espíritu Santo es un título. Espíritu Santo porque Dios es Espíritu y Santo porque Él es Santo. Entonces el bautismo es en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Nombre sobre todo nombre. Por eso títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Zacarías 14:9 como Padre. San Juan 5:43 como Padre. San Juan 14:7-9 como Padre. Padre en la creación. Cuando oréis diré: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como Padre, Dios. Título: como Hijo. Isaías 7:14, doy señal que una virgen concederá y dará a su hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14. Mateo 1:21, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Como Hijo, Isaías 9:6, no nacía y ya era, ¿sí? Los títulos de él. Hijo nos es dado, y el principado se me da consejero. No nacía y ya era consejero. No se manifestaba y ya era Padre eterno. Isaías 9:6. En la redención, Hijo en la redención y Espíritu Santo en su iglesia. San Juan 14:16, 2 Corintios 3:17, Mateo 28:20. En la iglesia. Y el resumen de esto, ¿qué es? Jesús, ¿sí? Jesús, nombre sobre todo nombre. Entonces ahí está. Como Padre Dios en la creación, como Hijo en la redención y Espíritu Santo en la iglesia en su manifestación. Ahí está. Así que por aquí hay uno que es padre, por aquí hay uno que es hijo, por aquí hay uno que es esposo, por aquí uno que es profesional. Es una persona con diferentes títulos, pero eso no significa que sean dos ni tres. Entonces en el nombre aplicamos que lo histórico gramático en la interpretación, histórico gramático, y la gramática, las leyes ortográficas, está en singular, no está en plural. Singular, él, en él, singular. Entonces, la versión hebrea, ¿qué dice? ¿Sí? La versión hebrea de Mateo 28:19. Y Jesús se acercó a ellos y les dijo: a mí me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes y enséñenles a guardar todas las palabras que yo les he mandado para siempre. ¿Sí? Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12, hablando del nombre que es sobre todo nombre. Mateo 28:19, Jesús dio el mandamiento. Hechos 2:38, los discípulos obedecieron el mandamiento. ¿Sí? Entonces ahí está, el mandamiento y la obediencia. Bautismos bíblicos es donde se invoca el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38, Hechos 8:16. Hechos 10:48 en la casa de Cornelio. Hechos 19:5 en Éfeso. Hechos 22:16. Entonces, bautismo o ejemplos donde se usó el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Por favor, anote su agenda, su cuaderno. Si el celular se le pierde, ya tiene la agenda y el cuaderno, ¿sí? No, pastor, yo tengo 20 años en el Evangelio. Y después me llamaba y me escribía: pastor, ¿dónde queda que Jesús fue presentado en el templo? Tenía 20 años y no sabía la cita bíblica donde Jesús fue presentado en el templo. San Lucas 2, así que anote, por favor. No, es que yo guardo todo en mi celular. Le cae un virus y se acaba toda la información que está allí. Anote, por favor. Pero dijo: arrepentido, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. 10:48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días en la casa de Cornelio, en la casa de un gentil. Hechos 19:5, y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No hay bautismos en títulos, 0
bautismos en la Biblia en títulos. Bautismos bíblicos en los títulos, 0. No hay un bautismo en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuánto numéricamente? Matemáticamente, lógicamente, 0, 0, 0, 0. No hay. No hay bautismos en títulos. Hay 0. Así que el hombre escoge la derecha o la izquierda, ¿sí? Escoge la salvación o la condenación. El hombre escoge. Gracias a Dios porque Dios nos ha rescatado a tiempo. Y gracias a Dios por el privilegio que algunos tenemos, que nacimos en un hogar cristiano. A Dios gracias. Pero eso no significa que ya somos salvos. Necesitamos igual arrepentimiento, conversión. Y los que no, todavía no se han bautizado, el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Entonces, hermanos, la salvación. Por eso dice que el camino angosto, pocos son por el camino angosto, pero ancho y espacioso el camino que lleva a la condenación y a la muerte. Entonces, en esta mañana hemos mirado con ustedes los pasos que debe dar el hombre para su salvación. ¿Cuáles nómbrelos? Arrepentimiento, conversión y el bautismo. Demos gracias a Dios en esta mañana. Hemos visto el segundo bloque de las doctrinas fundamentales, los pasos que el hombre debe dar, ¿sí? Arrepentimiento, conversión y el bautismo para perdón de pecados. Demos gracias a Dios. Soberano Dios eterno, te damos gracias. A ti sea todo honor y